El milagro mexicano se encuentra en la etapa de crecimiento con inflación. Se llama milagro mexicano ya que durante 24 años México vivió un gran crecimiento social y económico. Hasta hoy en día, esa ha sido la época de mayor crecimiento económico en nuestro país. El milagro mexicano se trató de un modelo económico que buscaba un constante desarrollo, con una economía libre de inflación, déficits y devaluaciones, todo ello para lograr estabilidad macroeconómica. La Segunda Guerra Mundial sucedió entre 1939 y 1945, y durante ese periodo hubo gran demanda de diversas materias primas y de petróleo en el mercado internacional. Ante ello, las exportaciones de México a Estados Unidos se incrementaron. Además, ambos países llegaron a importantes acuerdos comerciales. Esto impactó de forma positiva el periodo del milagro mexicano. El milagro mexicano pronto llegó a su fin, ya que este no estaba beneficiando a toda la población mexicana, estaba generando una grave crisis en el campo mexicano. Por ejemplo, las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades pensando que ahí encontrarían más oportunidades de beneficio y crecimiento, pero en realidad se generó lo contrario, y a esto se le llamó cinturones de miseria. Todas estas condiciones generaban inconvenientes entre los obreros y campesinos, pero para 1951 se generó la denominada Caravana del Hambre. Estas estaban conformadas por familias de mineros que viajaban a pie desde Coahuila hasta la capital del país y protestaban por la pobreza que se estaba generando en algunos sectores. Pero todo esto empezó a recaer cuando el crecimiento de la economía mexicana empezó a reducirse, ya que ahora el campo era incapaz de soportar el crecimiento de la industria, y se originó un déficit en la balanza comercial. Esto significaba que cada vez era mayor la diferencia entre lo que México exportaba e importaba, es decir, se redujeron las exportaciones y se incrementaron las importaciones. Y todo esto nos llevó a recurrir a préstamos extranjeros, cambiando drásticamente la suerte de la economía mexicana. Para finales de la década de los 40 se inició la construcción de Tlatelolco. Esta era una unidad habitacional que fue concluida a mediados de los 60, y esta ha sido simbólicamente representativa del fallido modelo económico y político de México de mediados del siglo XX. Tlatelolco es el lugar que se vuelve testigo de uno de los episodios más tristes de la historia de México. El país durante el modelo económico experimentó diversas manifestaciones sociales negativas, como por ejemplo el movimiento de las instituciones médicas, la montaña de Guerrero, la guerrilla de Chihuahua, etc. Todos estos tuvieron en común que abanderaban la explotación del sistema en medio de la información sobre la Revolución cubana. Pero el movimiento clave que cuestionó gravemente los desajustes económicos y políticos fue el movimiento estudiantil de 1968. La incapacidad de negociación del gobierno mexicano y la sospecha de conspiración comunista que amenazaba la estabilidad de los próximos Juegos Olímpicos llevó a que el ejército tomara las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, y de esta forma el 2 de octubre de 1968 los estudiantes reunidos en un mitin en la plaza de Tlatelolco fueron atacados por el ejército mexicano. El desenlace de dicho movimiento ocurrió el 2 de octubre con una cruel matanza y desaparición de centenares de jóvenes. Este es un hecho significativo en la historia de México porque verificó la insuficiencia del Estado mexicano desde varias perspectivas. La Segunda Guerra Mundial le permitió a México estrechar sus lazos con Estados Unidos por la colaboración militar y económica. Después de la Segunda Guerra Mundial, México enfrentó una etapa en la que se estimularon las exportaciones mexicanas manufactureras y la entrada de capital de muchos inversionistas extranjeros. Se continuó el crecimiento de la economía mexicana. El presidente Manuel Ávila Camacho buscó establecer la unidad social, es decir, unir al país. Se transformó el modelo económico. Ayudaba a la protección de los inversionistas nacionales y además buscaba llevar a México a la industria. Se apoyó el desarrollo de la economía nacional con la sustitución de importaciones, en la que, como su nombre lo dice, buscaba sustituir los artículos extranjeros por artículos fabricados nacionalmente. El modelo económico hacia adentro es un conjunto de estrategias que llevó a cabo el Estado mexicano para favorecer la economía de nuestro país, y presenta 3 momentos cruciales. La primera etapa es el crecimiento con inflación.
Abarcó de 1938 a 1954. Durante esta etapa, el Estado impulsó a la industria por medio del proteccionismo económico, en el cual se elevaron tasas arancelarias para extranjeros y se redujeron para empresas privadas nacionales. La segunda etapa es el desarrollo estabilizador de 1955 a 1970. Se buscó mantener controlada la inflación, manteniendo el tipo de cambio entre peso y dólar, además un equilibrio entre precios y salarios, permitiendo que se recuperara la inversión extranjera en el país. Hubo bajas tasas de inflación y una gran estabilidad económica. La tercera etapa es la de crisis y agotamiento, de 1970 a 1988. Consistió en la aceleración del desarrollo económico con el desarrollo compartido, el cual tenía como objetivo repartir los beneficios del crecimiento de una manera más igualitaria, con la expansión del sector público y mayor intervención gubernamental en la toma de decisiones económicas. En esta etapa se disminuyó el poder adquisitivo del peso. Conocer la historia de nuestro país es importante para nuestro crecimiento como personas capaces de conocer, de comprender y de racionalizar información. Asimismo, es importante saber más sobre los modelos económicos que existieron en nuestro país debido a los sucesos que han provocado y que no se repitan los errores y que se deban de mejorar las estrategias del gobierno.